Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. ¿Conoces la fascinante historia de Spotify? Spotify, la popular aplicación de música streaming, nace en una habitación en Suecia, creada por Daniel Ek y Martin Lorentzon. Daniel Ek nace en 1983. Vivió desde niño rodeado de la música y de la tecnología. Con respecto a la música, por ejemplo, su abuela era cantante de ópera y su abuelo era pianista de jazz. Por el lado de la tecnología, su padre era ingeniero en informática. A los 13 años, Daniel Ek ya trabajaba como programador de sitios web, donde cobraba, fíjense, alrededor de $100 por cada servicio que daba. Estamos hablando que era 1996. Un año más tarde, es decir, a los 14 años, junto con un grupo de amigos, puso su primera empresa. Esta era de pedidos por internet, en donde ganaba $5,000 por cada trabajo que realizaba. Algunos años después se postuló para poder trabajar en Google, pero no lo aceptaron por no tener una carrera. Qué bueno que no lo aceptaron, si no, quizá nunca hubiéramos tenido Spotify. Decepcionado por no entrar a Google e inquieto por crear algo, funda la empresa Advertise, empresa dedicada a vender publicidad por internet. A los 23 años, fíjense nada más, a los 23, decide vender la empresa. Su comprador, un joven y arriesgado inversionista sueco, Martin Lorentzon, es quien la adquiere. Y es ahí donde se conocen, y al tiempo fundan Spotify. Bueno, Daniel, al vender esta empresa, no sabe qué hacer con ese dinero y termina comprando un departamento y un Ferrari. Al poco tiempo entró en una depresión, bonita depresión con un Ferrari. Bueno, pues no sabía qué iba a hacer de su vida, puesto que él a tan pronta edad no le encontraba sentido, no sabía qué hacer. Y se va a vivir a unas cabañas afuera de Estocolmo. Y es ahí en esas cabañas donde encuentra su inspiración. Por otro lado, en la historia de Martin Lorentzon, él nace en 1969, de padres tradicionalistas, su madre maestra y su padre economista. Lorentzon fue diagnosticado, fíjense bien, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En 1990 ingresa a la Universidad Tecnológica de Chalmers, en donde inicia sus estudios en economía, pero al final termina estudiando ingeniería civil. Pronto se coloca en una empresa de telecomunicaciones, donde le ofrecen mudarse a San Francisco, California, y en poco tiempo cambia de trabajo, pero ahora en una empresa de inversiones de capital. Poco tiempo después, crea una plataforma de marketing que más tarde se convierte en la empresa Trade Double, líder europeo de marketing. En el 2005, él y su socio venden esta empresa, en donde logró obtener, escuchen bien, más de $70 millones. Bueno, regresando a la historia de Spotify, en 2006 la industria musical atravesaba uno de sus peores momentos. Existían diversos pleitos legales con disqueras y plataformas de música pirata, decían ellos, que no contaban con licencias de las canciones. Así que Daniel Ek busca a Martín, su antiguo comprador de la empresa Advertigo, y le propone empezar una nueva startup en la industria de la música. Y se empieza ya a acercar Spotify. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2008 cuando salió al mercado en Suecia, en Francia, en Reino Unido, España y Finlandia. En un inicio, esta plataforma solo salió para computadoras. Un año después, para 2009, crearon la app móvil. La demora de estos 2 años en salir al mercado, desde el 2006 al 2008, no fue por temas tecnológicos, sino más bien por temas legales, sobre todo por las licencias de canciones y por las diferencias que tenían entre Daniel y Martin, con el modelo de negocio que aún no agarraba forma. Por un lado, Daniel Ek estaba casado con la idea de que las canciones debían ser gratis para todos sus usuarios. En ese momento, Martín se esforzaba mucho por tratar de hacer negociaciones con disqueras y tratar de convencerlas que les dieran esas licencias. Sin embargo, era un tema legal muy complicado. Fue, fue hasta que la idea, por fin, llegó al equipo de Spotify y empiezan a ver el panorama de manera diferente. Decían ellos, la música debe ser gratis, pero nosotros podemos crear un servicio diferenciado, en donde el usuario puede tener guardada su música favorita sin descargas, en línea,
y donde también la plataforma le dé recomendaciones al usuario. Basado en estos gustos, es lo que hoy conocemos como cuentas premium. Por fin, Spotify tenía un modelo de negocios. De hecho, Spotify fue una de las pioneras en crear algoritmos para personalizar las recomendaciones de música y supo adaptarlo de tal forma que las cuentas premium pudieran ser rentables. Este servicio obviamente fue bien recibido y valorado por la mayoría de los usuarios. Pero a todo esto, ¿de dónde viene el nombre Spotify? Bueno, Daniel Ek un día comentó lo siguiente. Esto nos llevó a mi apartamento en los suburbios de Estocolmo. Martín y yo estábamos sentados en diferentes habitaciones, gritando ideas nuevas y de nombres. En eso escuché que Martín gritó mal Spotify. Inmediatamente lo busqué en Google y me di cuenta que no había ningún resultado para esa palabra. Unos minutos más tarde registramos los nombres de dominio y nos fuimos. Continuó diciendo, nos daba un poco de vergüenza admitir que es así como surgió el nombre, así que nuestra reconstrucción posterior fue decir que Spotify proviene de spot y de la palabra identify. Bueno, ¿y su logo de dónde viene? ¿Qué significa? El logo original de Spotify en 2008 era un cuadro verde con letras en la parte inferior en blanco y 3 líneas sobre la O que representaban el sonido. Para el 2013 rediseñaron el logotipo. Esta vez eligieron mantener las letras en color negro y el emblema se convirtió en un círculo verde con 3 líneas blancas, haciendo referencia al logotipo anterior. Y finalmente para el 2015 se dio el último cambio, hasta ahora, el que conocemos, un color verde, ahora brillante, con 3 líneas blancas en el emblema. Para 2015 adquiere Gimlet Media y Anchor, especialistas en la producción de podcasts, las cuales estaban cada vez tomando más fuerza en el mercado de contenido exclusivo. Hoy en día, Spotify está en más de 60 países, con más de 602 millones de usuarios activos mensuales y 236 millones de usuarios de pago, es decir, más de 800 millones de usuarios, en donde ha dejado por detrás a otras plataformas como iTunes, Pandora, Amazon, YouTube Music. Bueno, ¿qué tal esta historia de éxito? Déjenme saber su opinión y sigan los privilegios de ser patrón. Si este aún no es tu podcast favorito, es porque seguramente no lo has escuchado. Saludos.